Buenas a todos, ¿qué tal? El día de hoy les voy a hacer la review de este Diddy Kong de 4 pulgadas de la marca Jakks Pacific de la línea World of Nintendo. Y bueno, esta figura la compré hace medio año, por lo que ya no tengo su blister a la mano, pero les puedo decir que este Diddy Kong pertenecía a la línea de World of Nintendo, que World of Nintendo salió desde el 2014 y creo que más o menos dejó de seguirse esa línea en el 2018. En el 2018 ya no sacaban de la línea World of Nintendo. Del 2018 para arriba comenzaron a sacar la línea Super Mario, que sería hasta el día de hoy todas las waves que salen de 4 pulgadas, la caja dice Super Mario. Pero ahora últimamente vi que habían cajitas, blisters de World of Nintendo, creo que eran de Zelda y otros personajes más, no recuerdo muy bien. Así que hasta el día de hoy, desde el 2015 que salió esta figura de Diddy Kong, no ha habido reediciones hasta el día de hoy. Ahora con la nueva línea del nuevo World of Nintendo que ha sacado Jakks Pacific, esperemos que saquen la reedición de este Diddy Kong para todas aquellas personas que no hayan podido conseguir la figura. O si es que la encuentran ahora, pues tal vez está demasiado caro. Yo creo que si se esperan, puede ser que salgan esta nueva línea de World of Nintendo. Y bueno, como pueden ver, ahí tienen una vista de cerca de lo que es el Diddy Kong. Al igual que el Donkey Kong, su pelaje está esculpido. Está bien esculpido. Y bueno, ahí se puede ver el loguito de Nintendo en su gorra. Las estrellitas también que tienen su polito. Se puede apreciar que está bien detallado. La parte de atrás también. Bueno, en cuanto a articulaciones, su brazo levanta hacia los lados, ligeramente levanta hacia los lados, gira 360 grados, la parte del codo flexiona hacia adelante, ligeramente también, y en cuanto a su mano, da giro 360 grados. Y lo mismo pasa con el otro brazo, ¿no? Flexiona ligeramente hacia los costados, da giro 360 grados. Y lo demás es lo mismo, ¿no? Que el otro brazo. En cuanto a su pierna, gira 360 grados. Y la parte de acá, la parte del muslo, se puede hacer un poquito hacia atrás. Un poquito hacia atrás. Hasta ahí. La parte de su rodilla se puede flexionar hacia adelante. Un poquito también. Y su pie mueve ligeramente, ya que esta parte está dura. Más que nada esta parte de pelaje que no le deja mover muy bien. Y lo mismo sucede con la otra pierna, ¿no? Pero a diferencia de este pie, el pie de la izquierda, bueno, en mi caso, sí se mueve un poco más. Se ve que puede moverse hacia los lados, a diferencia del lado derecho, que está más duro. Casi no se mueve mucho. Su cabeza gira 360 grados. Por cierto, su cola también es articulable. Gira 360 grados. En la parte de su talón podemos ver ahí el año que dice 2015. Como les digo, desde esa fecha no hubo ninguna reedición, ya que la línea World of Nintendo se acabó en el 2018. Y ahora esperemos que no, con esta nueva edición de World of Nintendo que han sacado
a partir del 2023 ya hagan una reedición de este Diddy Kong. En cuanto a pintura, podemos ver que casi no tiene errores. El logo de Nintendo está bien pintado. Que está bien impreso, porque esto viene impreso. Las estrellas no tienen ningún error. La parte de adelante tampoco. Lo único pintado acá son las estrellas, su barriga y los ojos, ¿no? Los ojos y el loguito de Nintendo acá que está impreso. De ahí lo demás todo es color plástico. Tanto las manos, la boca, las orejas, los pies. Todo eso es plástico. El único error que tiene acá es ese pequeño punto negro. Es el lunarcito que tiene en el ojo. Ahí se puede ver. De este lado de acá. Pero casi ni se nota. De ahí todo está perfecto. Está impecable. No hay error en lo absoluto. Y bueno, en la línea de World Nintendo de antes venía este Mystery Box que no te decía qué accesorio venía. Tú tenías que abrirlo y ver qué cosa te tocaba, ¿no? Pero aquí viendo la cajita se puede sobreentender que ya, ¿no? Te va a tocar plátanos. En este caso cuando lo abres, en efecto es una mano de plátanos. Está bien esculpido, por cierto. Da la simulación que son una mano de plátanos. Lo único que le faltó fue esta parte del tallo que no se pintó de color negro. Pero por lo demás está bien. Es un gran detalle de parte de la marca, ¿no? Aquí podemos verlo junto al Donkey Kong de la misma marca de Jakks Pacific. Se podría decir que entre estos dos hacen escala perfecta, pero del juego de Donkey Kong Country Returns. En ese juego sí yo creo que hacen una escala perfecta, ¿no? Yo creo que los juguetes se han basado en ese juego para que sean de esa escala, ¿no? De Donkey Kong Country Returns. Porque si queremos la escala del Donkey Kong Country de Super Nintendo, fácilmente podemos poner este Donkey Kong. El Donkey Kong de AliExpress, que por cierto hay una versión de Banpresto. En mi caso yo tengo la de AliExpress, pero es del mismo tamaño. Pero entre estos dos yo creo que encajan en la escala del clásico Donkey Kong de Super Nintendo. Bueno, ya teniendo ambas figuras se puede recrear cómo es que ellos lucen en el videojuego Donkey Kong Country Returns cuando Diddy Kong está sobre la espalda de Donkey. Ahí podemos apreciar que se ve idéntico al videojuego. Bueno, esta figura mide 9 centímetros, 3 pulgadas y media. En cuanto a su precio, este sí me salió un poco carito. Me costó 200 soles, lo que equivale a $53. Lo que pasa es que esta figura ya no la iban a sacar porque, como les digo, era de la línea de World of Nintendo. Esa línea en el 2018 ya no volvieron a sacar, por lo que era imposible que vuelvan a sacar una reedición de este Diddy Kong. Es por eso que cuando yo vi esta figura dije, no, yo tengo que comprármelo sí o sí. Entonces por eso el precio más barato que vi fue $53. Y caballero, nomás tuve que pagar, porque en realidad quería la figura. Ahora, como les digo, en el 2023 he visto una nueva línea de vuelos Nintendo de Jakks Pacific, que han sacado Zelda y no sé qué otro personaje más, no recuerdo. Espero que en un futuro vuelvan a sacar la reedición de este Diddy Kong de 4 pulgadas. Y en la misma escala de 4 pulgadas, ojalá que saquen Dixie, Cranky, Funky y los demás primates, ¿no? Y bueno, eso ha sido todo por el video de hoy. No te olvides de darle like, suscribirte y sin más que decir, hasta la próxima.